estábamos hablando de Juan el Bautista, ¿sí? Acá dice el episodio, se llama La proclamación de Juan el Bautista, está en Juan capítulo 1, versículos 29 al 34. Sí, acá. Entonces, bueno, vamos a repasar un poquito O sea, esos versículos. Sí. Señora perdóname, Luis, Dieguito, ¿nos saltamos el 22? no, Perdóname que es que yo estamos no había viendo el estado en las 22. clases. ¿El 22? O sea, terminamos el 21 la vez pasada y empezamos el 22. Apenas empezamos a ver como el primer punto que era la proclamación de Juan. Creo que solo alcanzamos a ver la... Que yo tengo el libro, el, ¿ese es del nuevo o del anterior, Dieguito? Un Ay, ¿será segundo. que es el Sí, viejito? es que, sí, debe ser eso, porque en el nuevo, el 22 es, Jesús fue tentado por Satanás. Ah, pues Espérame, yo miro el viejito. permítame un segundo que yo tengo allí el Sí, nuevo. No, sí, sí, no he sí. caído en cuenta de eso. Permítame. Están invertidos. Sí, señora, tienes toda la razón. Yo sí decía, Están invertidos, ¿no? porque aquí hay una incongruencia, porque dice que acá después dice después de resistir duras tentaciones que Satanás le hizo. Ah, Acá sí. dice, en el 22 de acá, sí, señora, gracias, noviecita, no, Perfecto. listo, No, pues no sabía qué libro estábamos mirando ahorita. Gracias. no, estás bien, noviecita, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a Mate, por acá llegó Mariana, súper. Entonces, en Mateo 4, el 1 al 11. Hola Mariana y familia, buenas tardes, hermanita Paola, Buenas tardes. buenas tardes, listo. Entonces, vamos a retomar, sí, porque tiene razón, Nubiecita. En la cartilla, esta cartilla viejita, este episodio, va primero el episodio de Juan el Bautista, pero el orden correcto es que primero va las tentaciones del Señor. Entonces aquí dice en Mateo 4, 1 al 11. ¿Quién lo quiere leer? ¿Quieres? Yo lo leo. Listo, Nubiecita, Dame gracias. un segundito, lo ubico acá. Ah, ok. Estamos leyendo Reina Valera, ¿cierto? Sí, señora. Este, bueno, la palabra de Dios dice, entonces Mateo 4, del 1 al 11, ¿no? Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Ya continúo. Perdón. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y de aquí vinieron ángeles y le servían. Listo, gracias, Nubiecita. Bueno,
En el punto A dice, Jesús se crió en Nazaret, en donde José, su padre terrenal, trabajaba como carpintero. Luego dice en el B, bueno, eso también corresponde también a una profecía cuando Jesús, que decía que Jesús iba a ser nazareno. Bienvenida a Milena también, bienvenida por acá. Entonces, Jesús sería nazareno. Y digamos que, bueno, acá da ese apunte. De pronto, ¿cuál creen ustedes que sea el propósito de dar ese apunte acá en el estudio, de mencionar como esa vida que llevó Jesús en ese tiempo? Fíjate una cosa, mira lo que dice en Hebreos 4, que lo cantamos, ¿no? Ujú. Dice, acá, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, ¿sí? Y es bien importante eso porque, se fue el nivel. Eso es bien importante porque, digamos que nos muestra a Jesús como un hombre de 30 años que trabajó siendo, digamos, haciendo un oficio de carpintero, ¿sí? Que es, pues digamos que es un oficio muy humilde, muy sencillo, pues no sencillo, pero digamos que es un trabajo, no era un gobernador, no era un erudito, no era un académico, sí, era un carpintero, ¿no? Que pues digamos que regularmente en ese oficio pues se tenía que hacer muchas cosas, no solamente el tema de carpintería, sino pues era más también como como un ebanista, una persona que también, pues, bueno, yo no soy muy ducho en ese tema, pero Jesús, digamos que de alguna manera nos está mostrando acá que Jesús pues era un hombre de alguna manera muy humano, como cualquiera de nosotros, ¿sí? Como cualquiera de las personas que estamos aquí. Y luego dice en el B, cuando tenía más o menos 30 años, Jesús fue bautizado por Juan, un profeta de Dios muy conocido. Luego fue dirigido por el Espíritu Santo de Dios al desierto donde fue tentado por Satanás. Y eso, ahorita estamos leyendo el progreso del peregrino y es interesante, una de mis partes favoritas es cuando él se enfrenta con Belial, creo que, no, ¿cómo es que se llama el personaje? ¿Cómo se llama? Cuando se enfrenta con el diablo. Apolión. Ese, gracias. Cuando Cristiano enfrenta a Apolión, es tremenda batalla, ¿no? Digamos, Jean Valjean hace como una ilustración muy interesante de esa batalla cuerpo a cuerpo con el diablo. Y es tremendo, ¿no? Es una cuestión súper dura. Pensaba yo imagínate espiritualmente enfrentar eso, ¿no? Siendo un hombre. Entonces, y como lo leía Noviecita ahorita, mira lo que dice aquí. Dice, ay, no, esto no, este de acá. Juan el Bautista fue predicando, no, era acá. Ya. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mira, él mismo fue parte del plan de Dios que él tuviera que enfrentar esas tentaciones, ¿sí? ¿Por qué razón? ¿Por qué pudiera ser que el Espíritu llevaría a Jesús a ese lugar? Bueno, Josué dice que para que fuera un nuevo Adán, por ahí también la escritura habla algo de eso, sí, señor. ¿Quién da más? ¿Quién dijo yo? Para mostrarnos cómo vencer el pecado con las escrituras. También, sí, efectivamente, digamos, cómo enfrentar. Pienso que eso muestra mucho también la humanidad de Jesús, ¿no? O sea, como Yojita,
Johan. Para ilustrarnos también de que todo hombre, aunque sea tentado, Sí, para ilustrar y pues que él siendo hombre también pudo vencer la tentación sin caer en pecado. exactamente lo que está diciendo Hebreos, ¿no? Que finalmente él pudo salir sin pecado de todas esas cosas. Digamos que la imagen de Jesús es tremenda porque digamos que muchas personas dicen, cuando no hay un conocimiento así claro de la escritura, muchas personas dicen, ah, no, pero es que como él era hijo de Dios, por eso es que él era tan santo, porque pues es que él era él, pero nosotros somos simples mortales. En cambio, él tenía poderes, podía sanar, podía hacer todas esas cosas, podía estar sin pecado. Entonces, pues es que fácil teniendo el poder de Dios, ¿sí? Pero eso en ninguna manera descalifica al Señor Jesús. Por el contrario, lo que nos hace ver es su humanidad, ¿sí? Y es algo que es pues impresionante en el sentido de que Dios lo utiliza no solamente el ejemplo, sino que pone en evidencia a la humanidad. Y vamos a ver que esto se conecta con muchas cosas que nosotros ya hemos estudiado, que ya hemos trabajado y que no es fácil. Y pienso que nosotros debemos entender que nosotros no estamos en un picnic espiritual, ¿sí? En cualquier momento, en cualquier instante, nosotros estamos expuestos a un ataque, estamos expuestos a estar, y no quiero ser como, no quiero espiritualizar las cosas, ¿sí? Porque pues hay gente que también vive así, ¿no? Como que, uy, no, uy, por ahí no me meto porque es que ya como en una obra de teatro que hacíamos, no, es que ya hay espíritus le decían, Anacleta, ve para los llanos, uy, no, es que ya hay espíritus de brujería. Y entonces ella decía, uy, no, pero ¿y tienes problemas con brujería? No, no, pastor, pero es que yo no quiero contaminarme con esos espíritus de brujería. Sí, no se trata de llevarlo a ese extremo, pero sí estamos en una batalla constante, sí estamos en una lucha constante y Satanás no es omnipotente, no es omnipresente, él no tiene esas facultades, pero sí es súper organizado y muy inteligente, es muy astuto. Y él tiene la manera de encontrarnos el fallo. Le contaba el otro día a un amigo que cuando nosotros estábamos empezando en la fe, había un texto pues, que se le leía a las personas o que leíamos, que trabajábamos, que se llama El león nunca duerme. Y es tomando la ilustración de Pedro, de que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces explica cómo cazan los leones y situaciones que ocurren con leones. Incluso hay una película muy chévere que se llama Garras, que es de unas personas que en África estaban construyendo un tren y el campamento se volvía el caos porque habían dos leones que se llamaban el fantasma de la oscuridad y se comían a los obreros. Entonces era terrible. Una de las cosas que hacen los leones cuando cazan, ellos se agazapan así entre la maleza y ven un rebaño, bueno, una manada de cebras o de lo que sea, de la comida que ellos comen. Y se quedan ahí y salen y las hacen correr, pero no se tiran como en serio, sino que solamente que las cebras se asusten y salgan corriendo por ahí. Pero él empieza a mirar así con su ojo de cazador. ¿Cuál es la cebra más viejita? ¿Cuál es la que se queda atrás? ¿Cuál es la más joven? ¿Sí? ¿Por qué? Porque un león nunca va a tener una pelea con una cebra macho que, que le presente pues toda la batalla que puede presentar una cebra. No, el león se va por la presa más fácil, porque donde una cebra le meta una buena patada y le rompa una pierna, chao león, porque ¿quién le va a curar la pierna? En la selva, ¿quién le va a curar la pata? Nadie. Entonces él busca la presa más fácil. Y a veces yo siento que Satanás hace eso. Ahora, fíjate en qué situación coge al Señor Jesús después de haber ayunado 40 días. ¿Sí?
Y esa es como la cosa, ¿sí? Aquí podemos ver como esa naturaleza de la persecución. Claudita. Dieguito, pensaba que tienes toda la razón y pues que Satanás nos ataca no a todos de la misma forma, sino en los momentos o en nuestras debilidades más grandes, en nuestras luchas más grandes, durante toda nuestra existencia, Él nos va a seguir atacando por estas debilidades o por el momento que estemos viviendo. No, no, por ejemplo, a unos no lo puede atacar con el dinero porque no le es importante el dinero, porque ya lo tiene, por ejemplo, pero sí lo puede atacar con el hambre porque X cosa, porque no ha conseguido, porque vive en un lugar muy frío, yo qué sé, ¿sí? Eso pienso yo. Gracias, Claudita. Sí, efectivamente. Y él nos hace correr y ve cómo corremos. Y luego, miren, acá es donde coger. Y ahí, entonces él trató de encontrarle el quiebre a Jesús. Ahí está, él trató de encontrar la manera en que Jesús podría ser, ¿cuál era el lado flaco de Jesús? ¿Cuál era la tentación? Y pues vamos a ver la naturaleza de estas tentaciones, de qué manera, eh, qué fue lo que observó Satanás en el Señor y, y de qué manera Jesús sorteó esas tentaciones. ¿Sí? Entonces, en Mateo 4, del 1 al 4, dice así. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el hijo de Dios, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió, bueno, varemos ahí. ¿Por qué pan? No había comido con eso. Satanás es, moraleja, Satanás es muy obvio a veces. ¿Sí? A veces es obvio y a veces nosotros caemos como tortas en la obviedad. Y yo lo he visto, pero increíble. Está el hermano que está, o la hermana que está luchando no, estoy muy solo, ¿por qué me siento tan solo en esta soledad tan solitaria? Dios mío, ayúdame, por favor. Está muy solito y pum, le pone la persona. Lindo, guapo, con plata, pero el único problemita es que no es cristiano. ¿Sí? Ese es el único problema. Pero el resto es perfecto, comprensivo, buena gente, ayuda a los niños, todo. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ese es el lado que utiliza él, ¿sí? Y a veces empieza por lo más obvio. Y lo peor es que nosotros caemos. Lo peor es que nosotros caemos en eso. ¿Sí? Mira también lo que dice acá. A mí me encanta el paralelo que se puede hacer con Juan. Nosotros tenemos tres enemigos espirituales principales, digamos, que ya los hemos visto, que son ¿quiénes? La carne. El mundo, la carne y Satanás. Entonces, ¿a qué apelaría Satanás de esos tres? ¿Con cuál fue el primer lance que hizo Satanás ahí con el Señor? La carne. Con su carne, exactamente. Entonces, Satanás vio lo obvio es atacarle con la carne. También lo veíamos al principio, en los primeros episodios vimos a Eva, ¿sí? Y el diablo también la atacó por el lado de la carne, ¿sí? Con que Dios dijo, ¿sí? Y entonces vemos ahí, esa es la forma en la que Satanás, o una de las primeras formas en la que ataca. A veces uno lucha de unas maneras muy, muy, muy sencillas. Por ejemplo, después del servicio uno llega con tremenda hambre y llega de mal genio. A nosotros nos ha pasado, a mí me ha pasado, que a veces suelo pegar porque llego con hambre y con hambre pienso menos. Y entonces ahí está la carne y ¡pum! Sale un conflicto, una mala actitud, alguna cosa, puede pasar. ¿Sí? Entonces, la carne es la carne es un enemigo interno que tenemos ahí trabajando en favor del pecado y a favor de Satanás también. Entonces podemos ser muy cuidadosos también y saber eso, ¿no? Ahora, mira vamos a ver la respuesta del Señor. Dice,
Vino el tentador y dijo, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? ¿Por qué Jesús ¿Por qué Jesús utilizaría esa escritura? ¿O qué quería decir con esa tentación ahí el Señor? Pues pienso yo de que el Señor Jesús se refería a que no solamente vivimos de la carne, sino también del espíritu. Y entonces pues la palabra de Dios es la que alimenta nuestro espíritu, el espíritu de Dios en nosotros. Ujú. Y cuando Pienso uno yo. es... Ah, gracias, Johitan. Sí, eso es verdad, pues eso es lo que dice la escritura. Y si, por ejemplo, una persona viene y les dice, eh, está en una situación bien terrible, y les dice, ay, no sé, está pasando una situación apremiante en su hogar, alguna cosa así tremenda. Y nos dice, bueno, pero pues ayúdeme, ¿no? Pues como palabra de Dios. ¿Será? ¿Cómo podríamos responder a una persona que tenga una necesidad y que esté renegando de Dios? Por ejemplo, si en el parque hay una persona muy pobre, que ha pasado, a veces le compartimos a personas que están pues mal económicamente y dice, pero pues es que antes de volverme a Dios yo necesito comer, ¿porque Dios no me da de comer? Ese Dios ni existe porque no ve que yo acá estoy en la miseria y a él no le importa. Y también lo que dice, sí, lo que dijo mi esposa, lo que dice mi esposa es que nosotros pues también estamos llamados a ayudar a estas personas. Eso está bien. Sí, podemos suplir esa parte también, pero además debemos también ayudarles a ver la parte espiritual del asunto. ¿Sí? Entonces, finalmente la respuesta, también estas tentaciones corresponden a la manera en que el pueblo de Israel, mira que lo podemos ver acá, en la tentación de Adán y Eva, Satanás también apeló a su carne, ¿sí? Porque Eva también vio que el fruto era apetecible, ¿sí? Era agradable a los ojos. Y ella vio como, wow, eso está muy rico, se ve muy bien, ¿sí? Y entonces pero también el pueblo de Israel, cuando estaban en el desierto, también pecaron porque se quejaron de que ese maná, ay, pero ¿por qué tenemos que estar comiendo maná? ¿Sí? También apelaron a su carne y ahí perdieron ellos también, que eso lo vimos. Pero el Señor dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Y es impresionante porque entonces nosotros podemos ver que la vida no solamente se constituye, como lo va a decir en los siguientes capítulos, la vida no solamente se trata de satisfacer mis necesidades, ¿sí? No se trata de eso. Puedo yo tener mis necesidades satisfechas, todas ellas, pero también es importante que nosotros tengamos una perspectiva clara frente a nuestra relación con Dios. Y esa es una de las cosas que ocurre en nuestra sociedad actualmente. Desde el siglo XIX, si mal no recuerdo, desde la Revolución Francesa. Nosotros tenemos la manera de pensar porque nació ahí en la Ilustración. La Ilustración quiso sacar a Dios de la ecuación. Los sabios franceses decidieron sacar a Dios de la ecuación porque eso era una superstición, supuestamente para ellos. Y lo que había era que suplir a la gente porque el pueblo francés estaba muy mal. Y entonces, digamos que se empezó aún desde el Renacimiento, pero digamos que ahí es donde empieza una situación en que empezamos a ver a Dios y queremos reemplazar a Dios con la tecnología. Entonces empieza la revolución industrial, luego empieza a surgir, bueno, todo lo que sucede con la revolución industrial, todas las máquinas, los nuevos ricos, los nuevos cambios económicos. Después de eso empieza a salir la psicología y empieza a explicar un poco, digamos, a explicar en términos humanos cómo funciona el corazón de las personas, la mente de las personas. Y entonces, sí, cada vez vamos como supliendo todas esas cosas y todas esos modelos hasta finalmente llegar al punto en que ahorita para las personas Dios no es relevante. Y eso es un tema tremendo, ¿sí?
porque hay muchas personas que piensan que Dios no es importante en sus vidas, ni relevante, ni estar en una iglesia es algo relevante ni importante. Entonces, hay mucho que pensar. Y la verdad, yo estaba orando mucho porque me muestro, bueno, ¿cómo les muestro que lo espiritual es muy importante? Gracias, Nubiecita. Aquí dice Lucas 12, 31, 33. A ver, ¿qué dice Lucas 12, 31, 33? Lucas 12, 31 al 33. Dice, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vosotros, a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haced bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. Sí, también acá mi esposa, muy amable ella, encontró El león nunca duerme. Son 16 hojitas por si de pronto lo quieren revisar. Lo voy a compartir en el grupo de la iglesia para que, por si alguien lo quiere leer, pues ahí está ese material que es bien interesante. Bueno, ahora dice acá, efectivamente sí, nosotros tenemos que buscar tener ese corazón de tener a Dios en primer lugar en todas las cosas y no temer. Por ejemplo, la última ilustración que se me ocurre frente a eso es la vida del pastor. Pensaba yo en el pastor Galaxios, o un pastor, de cualquier pastor. El pastor vive de las ofrendas. Y eso es tremendo. ¿Sí? Porque un pastor honesto depende de que las personas ofrenden de acuerdo a lo que dice la escritura. Eso es un grado de fe bien alto, porque yo a una empresa le puedo reclamar, oiga, empresa, mire, es que ustedes me dijeron que iban a pagar y no pagaron. Pero sí, ninguno hizo un contrato con el pastor. Todos damos por fe y gloria a Dios porque nos da para dar. Pero ese es un acto, es algo que requiere un montón de fe. Como George Miller, el pastor mencionaba también la parte de George Miller cuando él empieza a pastorear una iglesia y la iglesia se sostenía de de las bancas del frente que las personas ricas pagaban para poder sentarse ahí. Y George Miller dice, no podemos hacer acepción de personas. Tenemos que, esa regla la quitamos. Y efectivamente eso fue lo que hizo, quitó esa regla. Evidentemente muchas de las personas pues ya no iban a pagar y bueno, pues ofrende. Pero fue un hombre que confió, vivió por la fe y Dios lo sostuvo. Y son tremendas, esa es una decisión muy fuerte, pienso yo, pues a mí me llama mucho la atención eso. Bueno, entonces no solo de pan vivirá el hombre. Bueno, finalmente el Señor por ese lado no fue. No sé si alguien quiere agregar algo o comentar algo. No, listo, seguimos. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, bueno, hasta ahí. Listo. ¿A qué enemigo espiritual está apelando acá? Listo. Bueno, en Juan dice que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Aquí a qué está apelando? A la vanagloria. A la vanagloria. ¿En qué lo ves, Yojita? En que pues está tentándole al Señor diciéndole que si es hijo de Dios, pues que se mande porque está sustentando con la palabra de que Dios no lo va a dejar morir, porque es el hijo de Dios y pues que escrito está apelando. Sí, señor. Esa tentación, No. señor. Dime. No, nada. Esta tentación me parece tremenda porque además viene con una escritura.
Porque a veces nosotros decimos, no, pues con la palabra de Dios, con la palabra de Dios se han sustentado muchas cosas, ¿sí? En Estados Unidos, yo me acuerdo, pues sí, en Estados Unidos después de la guerra civil, había iglesias de negros e iglesias de blancos. O sea, se saltaron Santiago, pero o sea, no leían Santiago. Y seguro que había un versículo que usaban para eso, ¿sí? O sea, hay muchas cosas que se han sustentado con la Biblia, usando mal la Biblia, por supuesto, fuera de contexto. Fuera de contexto y usándola mal. Pero esta tentación me parece además como muy complicada porque es la escritura la que él está usando la escritura. Satanás a veces sabe más Biblia que muchos cristianos, curiosamente, ¿sí? Pero son malos propósitos para engañar. Exactamente. Por eso es tan importante hacer este tiempo, por eso es tan importante esta meditación de la palabra de Dios, porque nosotros estamos llamados a conocer la escritura como evidentemente la conocía el Señor, ¿sí? Y sí, yo también creo que estaba atentando al Señor con su vanagloria. ¿Cuál era el sitio más alto? Pensemos, ¿cuál era el sitio más alto que había en Jerusalén en ese momento? Jerusalén, hasta donde yo tengo entendido, es una ciudad arriba de una montaña. Y arriba de esa montaña había un templo muy alto. ¿Qué era lo más alto que había? Pues el pináculo del templo, lo que estaba más arriba. Entonces, imagínense un momento Jesús allá parado. Soy el Hijo de Dios. Y ¡uy! Hubiera sido tenaz, ¿sí? Además, fíjate, esto es mucho el corazón de Satanás también. ¿Se acuerdan lo que dice en Ezequiel? Dice que, ¿qué era lo que quería Satanás? ¿Ponerse en dónde? Poner su trono en el lugar de Dios. Quería levantar su corazón, quería hacer como enaltecer su corazón. Y esa es una de las cosas que nosotros caemos en eso constantemente, en enaltecer nuestro corazón. Es que yo soy tan importante, soy tan chévere. No, es que sin mí no pueden hacer esto o lo otro. No, no, si yo me voy de la iglesia, no, pobres, ¿qué van a hacer? ¿Sí? Y pensamos, de pronto no lo pensamos literalmente, pero a veces sí nuestro orgullo por ahí se mete, el orgullo es muy escurridizo, ¿sí? El orgullo es muy escurridizo y se mete por todas partes, ¿sí? Pero es tremendo. Y también lo vemos en Eva. Eva dijo que era codiciable para adquirir sabiduría, ¿sí? Ella también lo vio de esa manera. Y en el pueblo de Israel también podemos verlo, ¿sí? Cuando ellos pensaban, por ejemplo, pensaba en los hijos de Aarón, eh, se me olvidó, los que murieron por ofrecer un fuego extraño. Nadab y Abiú. Creo que sí. Creo que- Adán y Abiú, ¿sí? Les dijeron, nosotros somos sacerdotes, venga, yo puedo. Y los quemó un fuego del cielo, los quemó la santidad del Señor. ¿Sí? Porque ellos se consideraron a sí mismos. La Torre de Babel. ¿Qué era la Torre de Babel? El lugar más alto. Ellos querían un lugar muy alto. ¿Sí? Y todas esas cosas, esa es otra de las formas en que Satanás. Y ahora sí quema muchísimo más. Porque ahora tenemos una cosa que se llama mindfulness. ¿Se han oído hablar de eso? Mindfulness es una versión más barata de la psicología, pero más dañina. ¿Cómo se escribe, Dieguito? Lo voy a escribir aquí en el chat, porque por lo menos los Gracias. psicólogos estudian, pero, pero los que hacen eso, hacen un taller y ya con eso son unos eruditos, son coaches. Son coaches. Pues es que coaches es el plural. Se llama mindfulness. ¿Qué dice el mindfulness? Que tú eres lo mejor que hay en el universo.
pero es tenaz, es terrible. Eso es hinduismo mezclado con psicología, mezclado con... Uy, terrible. Con posmodernismo, con positivo, ¿cómo es lo de pensamiento positivo? Entonces todo es bueno, tú estás bien, tú eres hermoso, tú eres de mal genio, fantástico. Tú eres una persona ladrona, no, es que pobrecito tú, necesitas es solucionar eso, gestionar esas cosas, ¿sí? Es el yo por encima de todo. Claudita, señora. Dieguito iba a decir eso exactamente, que es el yo por encima de todo. O sea, tú lo puedes hacer todo solo, no te preocupes que tú eres lo máximo, es que encuentres tu fuerza interior y entonces en tu fuerza interior está la respuesta absolutamente a todo. O sea, sería Esa, como el ki. sí, suena una locura. Ya llegó aquí Gemil Hola, conmigo. hola Gemile. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias. Bienvenida. Ay, gracias. Sí, es tremendo, es tremendo, porque realmente es, o sea, es como, saca a Dios de toda la forma posible, o sea, el Dios eres tú eres dentro de ese pedazo de universo que eres tú, es suficiente para todo, ¿sí? Y es tremendo, o sea, realmente es una filosofía bastante compleja. Y además es re barata, o sea, realmente no tienes que estudiar mucho para hacer esas cosas, ¿sí? Entonces, pues es tremendo. Ahora, la siguiente tentación dice acá, bueno, no, íbamos en la respuesta del Señor. Ahora ya soy yo a unir. La respuesta del Señor es la siguiente. Aquí se unió Milena, listo. Dice así, si eres el Hijo de Dios, échate abajo porque tú estás, sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y es tremendo eso, porque... Ahí él está primero que nada diciendo que él es Dios. Todas las veces le dijo. Ajá, Ay, eso, señora, sí, sí, perdón, perdón. no, tranquila, gracias. ¿Quieres decir algo más? No, señor, gracias. No, está perfecto. Exactamente. Uno, eso. Y dos, pues que yo no puedo, digamos, no puedo poner a... ¿Cuál es digamos, cuál era el reproche que tenía más Dios con los israelitas en el desierto? Exacto, que se quejaban y quejándose lo ponían a prueba, ¿sí? Quejándose, diciendo, ay, Dios, ¿será que puede mandar a sacar agua acá en el desierto? Ay, ¿será que Dios sí nos puede dar de comer? Tenemos hambre de carne, ya nos aburrimos del maná, queremos carne. Y varias veces el Señor dice, ahorita que estamos leyendo Levítico, Números, Éxodo y todos esos libros, lo podemos ver ahí. Ellos dicen, ellos dicen eso y el Señor dice, me tientan. Incluso cuando piden un rey, dice, están despreciándome. Entonces ponen a prueba al Señor, ¿sí? ¿Y cuál es el problema de poner a prueba al Señor? Por un lado, que es una es una incredulidad, que es un pecado terrible, ¿sí? Es incredulidad. Y por otro lado, también No lo reconocen como el Señor Todopoderoso, digo. exacto, Nubiecita. Nubiecita me leyó la mente. Exacto, estoy desconociendo Bruja no. telequinesis, no, mentiras, no, es que yo tengo la mente clara, se me vio el pensamiento. No, lo que pensaba es que nosotros, cuando nosotros nos ponemos en el lugar, nos ponemos como iguales de Dios, y de eso también sufren muchas personas. Muchas personas cuestionan a Dios. O sea, cuando yo cuestiono de esa manera a Dios, estoy poniéndome en su lugar. ¿Sí? Y muchas personas dicen, ay, no, pero es que, por qué Dios no hace esto? O porque, y cristianos aún también lo hemos hecho.
Creo que yo lo he hecho alguna vez, como, ay Dios, ¿por qué Dios, la voluntad de Dios es esta? Dios, ¿por qué no me da esto? Y nos ponemos como si nosotros pudiéramos juzgar a Dios, ¿sí? Por eso es la vanagloria de la vida, porque la vanagloria es una gloria vacía, la única gloria que vale es la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, esa tentación que sufrió Jesús y que él logró responder de una manera tan brillante, nos permite ver eso, o sea, la única gloria que es válida es la gloria que le demos a Dios. Me ha impresionado mucho en estos días que hemos estado pues leyendo y las canciones que han cantado en Ministerio de la Alabanza. Me parece muy chévere esa de ser mi visión cuando dice que algo así como que ya no voy a anhelar no voy a anhelar ni las riquezas ni los halagos, ni el vano halago de la dureza. Uy, eso me parece tan tremendo porque siento que así es que debemos vivir, pues, o así debo vivir yo, ¿sí? Porque como artista, todo el tiempo a ti te enseñan cómo tienes que vivir por el aplauso, porque la gente te reconozca, porque la gente te admire en lo que tú haces. Mano en gloria, ¿sí? Lo tienes que tener, tienes que acumular, 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 acumular. ¿Y tú por qué no tienes esto? ¿Y por qué no tienes esto? Y si ya lo tienes, ahora te falta esto. Vanagloria, vanagloria, ¿sí? Y no estamos llamados a vivir en esa vanagloria, de ninguna manera. Y eso es un reto para mí. O sea, yo no sé mis hermanos que seguramente no luchan con eso, pero yo creo que yo necesito vivir más como dice ese. Y después ahí dice algo que que Dios es mi porción. ¿Sí, Josu? Sí. Creo que ahí habla después, o Gemile que está Sí, con él sí, y punto. Claudita. Jesús es mi porción. Y Dios es mi porción, Jehová es mi porción, que ahorita lo estaba leyendo lo estábamos leyendo en Levítico. Es mi porción. O sea, mi contentamiento, todo mi anhelo, todas las cosas que yo tenga, debe llegar de Dios. ¿Sí? Entonces eso, digamos que el llamado que tenemos en eso es bien grande, ¿no? Como darle la gloria a Dios en todo. ¿Sí? Y eso es tremendo, ¿no? Vamos a quedarnos con la última, solo voy a leerla. La última tentación dice así: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Esta tentación es tremenda, ¿sí? Esta tentación es tremenda porque es como el camino fácil, ahora que estamos hackeando todo, ¿sí? El camino más fácil, el mundo pero sin la cruz. Es que ahí no lo encuentras porque ese himno lo compusieron en la iglesia, o sea, los hermanos del ministerio lo compusieron. Ah, bueno, perdón. Pero no es de gloria. Sí, no sé. Bueno, el caso es que está muy chévere. Pero la cosa es que nosotros, mira, esa tentación es tremenda. Imagínate, yo los dejo con esta pregunta. ¿Qué harías si el mundo estuviera, si tuvieras, qué harías tú en el lugar de Jesús? No me lo respondas ahorita, piensa. ¿Qué harías tú en el lugar de Jesús si el diablo te ofreciera el mundo? Y tal vez no los ha ofrecido, no el mundo, pero voy a poner acá. ¿Qué harías si te ofrecieran el mundo? Yo tenía un amigo que él decía: ten mucho cuidado con lo que tú deseas, porque si ese va a ser el precio que le vas a poner a tu relación con Dios, Satanás lo paga. Y eso también lo he visto, tristemente. Personas que tenían una relación con Dios brillante,
evangelistas con una capacidad para liderar, para llevar personas a los pies del Señor. Y se venden por lo que querían, por sus sueños, por sus sueños carnales, y quedan inútiles para el evangelio, tristemente, porque les salió la oportunidad, lo que estaban anhelando finalmente, y Satanás los inutilizó. ¿Qué harías? Interesante. Mi hermana Claudita, ¿tú quisieras orar, por favor, para cerrar este tiempo? Sí, Señor. Amado Dios eterno de la gloria, te damos gracias, Señor, por esta tarde que hemos tenido este tiempo para estudiar tu palabra, Señor, para profundizar, ver un poco más tu palabra, saber de ella, Señor, conocer y compartir cada uno de los pensamientos que tenemos nosotros respecto a ella, Señor. Te damos gracias por permitirnos estar todos unidos, Señor, y continuar en este estudio con Dieguito, que tan amablemente ha puesto en su corazón enseñarnos, Señor, y tú se lo pusiste a él, Señor. Te damos gracias, Señor, te pedimos bendición para esta noche y te pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús que nos guardes y nos cubras con tu manto, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos.